Hola, buenas. Ya sé que el título puede sonar un poco clickbait, procediendo de donde yo me sitúo en función de lo que vosotros conocéis acerca de mí. Pero creo que es importante poner un poco, a partir de mi testimonio, los puntos sobre las íes. A ver, siempre he sostenido que preguntar por el hombre es al mismo tiempo preguntar por la totalidad. No hay definición posible de lo humano que pueda desligarse de un horizonte más amplio en el que nos sabemos inscritos. Entonces, ¿qué somos? ¿Un fragmento de materia compleja? ¿Un pliegue parcial de una mente universal? ¿O acaso somos simultáneamente ambas cosas? El punto de partida de este vídeo es doble. Por un lado, tomo como punto de partida el punto de partida por el que yo inicié mi singladura ya hace muchos años, diríamos que en un sentido estricto casi 50 años, ¿no? Y por lo tanto voy a tomar el materialismo filosófico como sistema de referencia para entender la posición del hombre dentro de la realidad. Por otro lado, con el paso del tiempo me he ido haciendo un personaje a partir de las construcciones pues, del idealismo y a través de lo que podríamos llamar una forma de idealismo trascendental, ¿no? Este idealismo trascendental invierte radicalmente el planteamiento. No es la conciencia, es la postura que he acabado por defender, la que emerge de la materia, sino que la materia es una representación fenomenológica de la conciencia universal. Este contraste me permite explorar la pregunta central desde un ángulo nuevo. ¿Cómo podemos articular una teoría de la conciencia que dialogue con el campo antropológico sin reducir la conciencia al campo antropológico o el campo antropológico a la conciencia? El materialismo filosófico define el campo antropológico, al menos tal y como yo lo entiendo, a partir de tres dimensiones que se modulan dialécticamente. Primero, aquel punto pues, del que yo partí pues, en mis primeras interacciones cuando me planteaba pues, los orígenes de esta realidad, ya pues, en mi más tierna infancia, que podríamos llamarlo así desde esta perspectiva que adopto ya desde la madurez, o lo que yo estimo que es el paso previo a una posible podredumbre, ¿no? En la dimensión de una cierta antropología biológica. Esta antropología biológica estudia al hombre como un organismo natural, inserto en la serie evolutiva, condicionado por su estructura genética, fisiológica y cerebral. Luego, con el paso del tiempo, esa antropología biológica empezó a quedarme pequeña y empecé a establecer pues, una serie de posicionamientos, y estoy hablando de mi adolescencia, de índole antropológica, pero desde el punto de vista cultural. Esta antropología comprende al hombre como un animal histórico y simbólico, creador de instituciones, lenguajes, técnicas y relatos. Y luego, con el paso del tiempo, un cierre entre esa antropología cultural y la visión biologicista, ¿no? Que es la que proviene pues, de mi medio, porque mi padre pues, era biólogo y en ese sentido fue una persona que influyó muchísimo en mí. Y entré en un campo de antropología filosófica, que examina al hombre no solo como un individuo productor de cultura, sino como un límite ontológico. Ser que para definirse necesita situarse frente al cosmos y frente a lo trascendente. Estas dimensiones no se suman, sino que se entrelazan, y cualquier teoría que absolutice una de ellas corre el riesgo del reduccionismo. Explicar al hombre solo desde la biología, solo desde la cultura o solo desde el campo metafísico equivale a amputar dimensiones esenciales de su realidad. Pero aquí surge una tensión que será clave en lo que os pienso explicar a lo largo de los próximos días. Mientras que el materialismo parte de la materia como principio absoluto, las teorías del idealismo trascendental comienzan desde el extremo opuesto. Si la conciencia se construye sobre operaciones materiales y sociales, desde la postura del idealismo, la conciencia es el fundamento ontológico y la materia un código fenomenológico con el que esa conciencia se experimenta a sí misma. Esta divergencia toca la raíz misma del problema antropológico. La conciencia, lejos de ser un fenómeno accesorio, es el núcleo desde el cual se articula la pregunta por el hombre. Estos dos modelos, por lo tanto, entre los que me he debatido a lo largo prácticamente de toda mi vida, entran aquí en tensión. Primero, un modelo emergentista,
en el cual la conciencia es un proceso operatorio resultado de la complejidad neuronal, social y técnica. No es una sustancia separada, sino se trata de una interfaz funcional, un sistema operativo en nuestra computadora cerebral funcional entre los tres géneros de materialidad. Es como si nosotros dijéramos que existen tres niveles de la materia. Un primer nivel sería la materia física, cuerpos, procesos neuronales, sistemas biológicos. Luego tendríamos un segundo nivel de la materia, lo que llamaríamos materia psíquica y cultural, lenguaje, símbolos e instituciones. Y luego, en último término, una materia ideal, que nos habla acerca de relaciones lógicas, matemáticas y conceptos. La conciencia emerge en el entrelazamiento de estos niveles y depende de operaciones reales con resistencia ontológica. Sin embargo, en el modelo idealista, la conciencia es primaria, absoluta y universal. La materia, el espacio y el tiempo son representaciones fenomenológicas que la conciencia genera para organizar sus experiencias. Los individuos somos personas de una mente universal, es decir, estamos divididos. Somos fragmentaciones autolimitadas de una misma conciencia que sueña mundos y sueña cuerpos. Lo que propone esta postura es una inversión total del esquema materialista. Desde su perspectiva, las ciencias empíricas describen patrones consistentes dentro de la representación, pero no acceden a la cosa en sí de la realidad, que es conciencia. Para entender la tensión entre estas dos posiciones, es imprescindible introducir el concepto de espacio antropológico. Y deberíamos estructurarlo en tres ejes irreductibles que organizan la realidad humana. Esos tres principios vienen inspirados por lo que sabéis que es mi profesión y mi oficio, a través de un modelo que resuena pues, con el propio gráfico con el que yo suelo trabajar, es decir, con lo que representa una carta natal. Por un lado, tenemos un eje circular. El eje circular, que es el que compone en un esquema de los que yo habitualmente interpreto, nos habla acerca de relaciones interhumanas, políticas, económicas, jurídicas y simbólicas. Aquí se juega la construcción de instituciones y de redes sociales. Luego tendríamos un eje radial, que es lo que une el centro pues, con la periferia, que nos habla acerca de las relaciones con el entorno material no humano, herramientas, técnicas, animales, fenómenos físicos, ese plano donde el hombre actúa como un animal operatorio transformando el mundo. Eso marca un eje angular. Los radios, en relación con la circunferencia, establece una serie de ángulos, que son las relaciones con entidades, personas y personas no humanas. Dioses, espíritus, ancestros, fuerzas sagradas, astros, pero también hipóstasis modernas como la naturaleza, el mercado o la ciencia. Este modelo muestra que el hombre no puede definirse sin su inscripción en un campo de relaciones simultáneas. Vivimos entre otros hombres, el eje circular, interactuamos con objetos y fuerzas materiales, nuestro eje radial, y proyectamos significados sobre entidades trascendentales, el eje angular. En el ámbito de la astrología eso se percibe muy claramente, esas entidades trascendentales que nos vinculan a través del eje radial con el eje circular están íntimamente vinculadas a los arquetipos y por lo tanto a figuras que están condensadas en su sentido, pues es lo que representan los astros y la dimensión de este inmenso reloj que es el que nos da la hora y también es el que nos da la cuerda para poder seguir viviendo. Aquí entra en juego la tesis del animal divino. En la tesis del animal divino sostenemos que la religión surge históricamente cuando en el marco del eje radial ciertos animales o fenómenos naturales comienzan a ser tratados como personas. En las sociedades primitivas los animales no eran simples recursos, eran interlocutores simbólicos cargados de poder. Los rituales, sacrificios y tabúes eran técnicas operatorias para gestionar esta relación ambigua con lo que no era humano. Y así nace el eje angular, el tránsito del animal al Dios, de la operación material a la representación trascendente. Es una tesis que en mi vida se reveló en un momento dado, hacia finales de mi adolescencia, de manera muy potente. El hombre es un animal divino, no porque tenga un alma inmortal, sino porque organiza su mundo proyectando trascendencia sobre su entorno.
La religión en este sentido no es una revelación metafísica, sino un dispositivo técnico simbólico que estructura nuestras relaciones sociales y naturales. El modelo idealista, sin embargo, reinterpreta radicalmente este fenómeno. Para el fenómeno del idealismo trascendental, la religión y lo divino no surgen de proyecciones materiales, sino que son intentos fragmentarios de reconocer la conciencia universal. Los dioses, los mitos y los sistemas religiosos serían interfaces simbólicas creadas por la conciencia para orientarse dentro de su propia representación fenomenológica. Allí es donde el materialismo ve procesos materiales que producen símbolos. El idealismo ve símbolos que traducen un fondo consciente absoluto. Y esto desplaza completamente la relación entre materia y significado, donde desde el punto de vista del idealismo, toda materialidad ya es código. Llegados a este punto, la cuestión central que guiará el resto de mis reflexiones puede formularse así. ¿Es el hombre un animal operatorio que construye conciencia proyectando trascendencia sobre la materia? ¿O es un fragmento consciente que utiliza la materia como un lenguaje para representarse a sí mismo? La respuesta no puede ser trivial, porque ambos modelos explican aspectos esenciales de nuestra experiencia. Lo que pasa es que divergen ontológicamente de forma radical. Sin embargo, precisamente es en esa tensión que se abre un espacio fértil para pensar. La posibilidad de entender la materia y la conciencia como dos capas de codificación complementarias, inseparables en la constitución del campo antropológico. A lo largo de estos días voy a tratar todas estas cuestiones en profundidad y me debato podríamos decirlo así, en el dilema acerca del servirlo para todos, dado que es, bueno, algo que apunta hacia lo que es la dimensión trascendental y humana, y por lo tanto no me vincula a vosotros o a la gente que me pueda escuchar, simplemente desde el ámbito de mi profesión. Y la otra opción sería cerrarlo, es decir, aportarlo pues, para la membresía a gente que quiera ver, conocer en relación pues, con lo que enseño y con lo que ellos pues, tienden a aprender, cuál es el trasfondo o la base filosófica sobre la que yo estoy pues, debatiéndome, tratando de construir un sistema del mundo y por lo tanto orientándome en mi empeño pues, de orientar también a los demás, ¿no? Lo voy a tratar, por lo tanto, en varias fases. En la fase siguiente, después de que acabemos este vídeo, en días sucesivos, hablaremos en detalle de las tres dimensiones del campo antropológico. En la fase 3 pienso desarrollar los tres ejes del espacio antropológico y su interacción. En la fase 4 voy a profundizar en la tesis del hombre como un animal divino. En la fase 5 voy a exponer la teoría de la conciencia que me ha sugerido y que en el fondo ha sido como el hilo conductor de todas mis preguntas, que es la teoría de la conciencia trascendental, donde hay influencia pues, de pensadores pues, que han sido cardinales a la hora de entender pues, la vida para mí. Y trataré de hacerlo con la mayor precisión técnica. En la fase sexta, pienso confrontar ambos modelos, el materialista y el idealista, desde el punto del materialismo, desde el punto de vista del materialismo. Yo soy una persona que en mi carta, como bien sabéis algunos de vosotros, pues tengo una predominancia muy marcada, signos de tierra. Sin embargo, la parte relacionada con la conciencia siempre ha sido un punto débil en la estructura de mi pensamiento, con lo cual cuando estoy hablando del idealismo estoy hablando de una herida que trata mi reflexión de estar suturando continuamente. Con lo cual no me voy a meter en tratar de enmendarles la plana a los que son intelectualmente pues muchísimo más competentes que yo. El enfoque, por lo tanto, en relación con el idealismo, yo lo voy a abordar desde el materialismo filosófico y de ahí el título clickbait, ¿de acuerdo? Pues que veis en el vídeo, porque de lo que se trata de explicar a lo largo de estos días es precisamente el motivo por el cual yo me considero un pensador de índole materialista. Y el idealismo, en mi caso, no es más que el resultado de un intento de suturar mis propias incoherencias
en el marco de tratar de explicar el mundo a partir de la relación que los seres humanos mantenemos entre nosotros y con Dios desde un punto de vista material. En la fase 7 pienso apuntar o proponer un modelo integrador de estas dos dimensiones. En la siguiente fase, en la fase octava, voy a extraer implicaciones filosóficas para ciencia, religión y técnica que entiendo que son pertinentes, nuevamente diciendo pues que hay evidentes lagunas también en mi forma de entender la realidad que a lo mejor pueden hacerlo un tanto complicado. Pero entiendo que en el marco general pues que voy a definir, al menos la coherencia y por lo menos pues el rigor lógico desde esa perspectiva técnica pues creo que es por lo menos digno de ser tenido en consideración. ¿Mm? Y luego, en la fase novena, pues voy a ofrecer el estado del arte y por lo tanto voy a explicar, haciendo una síntesis conclusiva lo más eh, sintética posible, qué es lo que en estos momentos yo siento y pienso alrededor de todas estas cuestiones. Mi propósito es que esta primera fase, que es en la que hemos estado hablando ahora, es decir, en este primer vídeo, pues pueda actuar esta reflexión que estoy haciendo como una puerta de entrada, una cartografía conceptual desde la que pueda ir desplegando capa por capa el problema profundo de nuestra condición humana. En esta fase voy a continuar desarrollando la estructura del campo antropológico, tal y como la formula el materialismo dialéctico en el marco de una corriente de pensamiento que tuvo una influencia importantísima en mi vida, ¿no? Y la confrontaré con las hipótesis que yo luego he ido desarrollando vinculadas pues, al idealismo trascendental, según la cual la materia es una proyección fenomenológica de la conciencia universal. Y lo hago desde una prosa continua, tratando de ordenarlo y en primera persona con capas conceptuales que permitan seguir la lógica interna del análisis. Por lo tanto, mi objetivo es mostrar que las tres dimensiones del campo antropológico no solo organizan las ciencias que estudian al hombre, sino que también establecen los límites críticos dentro de los cuales puede evaluarse una hipótesis idealista. Por lo tanto, avanzo por niveles. Primero reconstruyo la teoría del materialismo y luego voy examinando los puntos de tensión con el idealismo para finalmente esbozar las posibilidades de que ello pues entre en diálogo, ya que en mí pues ha entrado en diálogo de manera muy manifiesta. Cuando el materialismo, al menos tal y como yo lo entiendo, habla de campo antropológico, no se refiere simplemente a un conjunto de disciplinas académicas que estudian al hombre, sino a un espacio epistemológico y ontológico en el que convergen y se modulan tres dimensiones fundamentales: la biológica, la cultural y la filosófica. Este modelo parte de un presupuesto básico del materialismo. El hombre es un animal operatorio que actúa, produce y significa dentro de un entramado material irreductible a un único nivel de análisis. Cada dimensión ilumina aspectos distintos de la realidad humana y al mismo tiempo queda limitado por las otras, y ninguna puede hacerse absoluta sin caer en el reduccionismo. La antropología biológica estudia al hombre como un organismo vivo dentro de la serie zoológica. Su objetivo es claro: la anatomía, la fisiología, la genética y los procesos de hominización y de evolución. Desde esta perspectiva materialista, el hombre es un animal, entre otros, sujeto a las leyes de la materia. Su cerebro, su sistema nervioso, sus órganos forman parte del primer género de materialidad, la materia corpórea, tangible y físicamente mensurable. La capacidad de actuar, hablar y crear instituciones no se entiende sin esa base material. Esto tiene un límite crítico. La dimensión biológica no agota el estudio del hombre. Explicar el lenguaje, la religión o el arte, solo desde la genética o la neurología, llevaría a lo que podríamos llamar un reduccionismo fisicalista. Para el idealismo analítico, la biología no es el fundamento del hombre, sino un patrón recurrente en la representación fenomenológica de la conciencia. Los genes, los cuerpos y los cerebros no tienen existencia independiente. Son modelos internos en el teatro de la mente universal. Y en este sentido, lo que el materialismo considera materialidad primaria es, para el idealismo, un código derivado. Aquí aparece la primera tensión radical. Mientras que el materialismo interpreta la biología como condición necesaria para la conciencia,
El idealismo la entiende como un efecto fenomenológico de la conciencia. La antropología cultural analiza al hombre ya no como un simple organismo, sino como un animal simbólico e histórico, y su objeto incluye instituciones, mitos, técnicas, sistemas jurídicos, lenguas, ritos y estructuras políticas. El hombre se constituye creando mundos compartidos, y la cultura se construye sobre la praxis operatoria, transformando el entorno y en el proceso transformándonos también a nosotros mismos. Aquí predomina el segundo género de materialidad, los significados, los símbolos, las instituciones y las representaciones. La religión, el derecho, la ciencia y la economía no son ilusiones colectivas, sino que son sistemas materiales que actúan y producen efectos reales. Esto también tiene un límite crítico. La cultura no flota en el aire, no es una entidad autónoma separada de las condiciones materiales. El materialismo rechaza la idea de que el hombre sea un puro constructo cultural, desvinculado de su corporeidad y de la resistencia del mundo físico. Sin embargo, para el idealismo, los productos culturales, como las lenguas, los mitos y las instituciones, no son invenciones emergentes, sino que son expresiones simbólicas de patrones profundos de la conciencia universal. La diversidad de culturas no prueba la contingencia radical del sentido, sino la pluralidad de modos que en que la conciencia se autoexperimenta. Por lo tanto, los sistemas religiosos, por ejemplo, serían ventanas fragmentarias hacia un fondo consciente común. Aquí el conflicto es más sutil. Mientras que el materialismo considera que las instituciones tienen eficacia material real inscrita en el espacio antropológico, el idealismo podría interpretarlas como semánticas internas a un proceso de codificación fenomenológico mayor. La antropología filosófica es la dimensión que examina al hombre como límite ontológico. No busca describir sus características biológicas o sus instituciones, sino situarlo en relación con la totalidad de lo real. Desde una perspectiva materialista, el hombre no se entiende sin referencia a los tres géneros de materialidad. La filosofía analiza cómo estos géneros se cruzan en el fenómeno humano, evitando reducirlos a uno solo. Y este nivel permite comprender por qué el hombre proyecta trascendencia, construye sistemas religiosos y elabora teorías científicas. Tiene también un límite crítico, igual que los otros dos campos antropológicos, el biológico y el cultural. La antropología filosófica insiste en que la filosofía no puede sustituirse por las ciencias ni por las teologías. No hay metaciencia que pueda agotar el fenómeno humano desde un único nivel. El idealismo ubica la conciencia universal por encima de todos los géneros de materialidad, convirtiéndola en fundamento ontológico. Desde la óptica materialista, esto es una hipóstasis angular, un relato metafísico que traslada a plano ontológico una proyección simbólica. Sin embargo, desde la óptica idealista, la postura materialista peca de ingenuidad ontológica, porque confunde el contenido fenomenal, la materia, con la cosa en sí, que sería la conciencia. Y aquí aparece el núcleo del desacuerdo. Es el hombre el fragmento de una mente universal que sueña mundos? ¿O es un animal operatorio que inventa dioses para dar sentido a su experiencia material? Las tres dimensiones no se suman mecánicamente, sino que se entrelazan dialécticamente. La biología aporta el soporte material del organismo humano, pero queda insuficiente sin atender a su dimensión cultural. La cultura configura la experiencia colectiva y simbólica, pero no se sostiene sin las condiciones materiales y corporales. La filosofía organiza estas perspectivas mostrando sus límites y articulándolas como un marco ontológico más amplio. La clave está en que para el materialismo no hay jerarquía previa. Ninguna dimensión puede reclamar primacía absoluta. Por eso el sistema resiste tanto el fisicalismo reductivo como el idealismo humanista. La tesis del idealismo desestabiliza este equilibrio, al declarar que la materia es un lenguaje de la conciencia y que altera el orden ontológico del materialismo. La dimensión biológica deja de ser condición necesaria y se convierte en una configuración interna a la representación consciente. La dimensión cultural ya no produce símbolos, sino que codifica contenidos que existían antes de la conciencia universal. La dimensión filosófica queda, por lo tanto, subordinada a un monismo mentalista que reclama haber resuelto la pregunta por el ser. La realidad es conciencia. Desde la óptica materialista, esta hipótesis sería clasificada como proyección angular de segundo orden, por tanto, un relato que organiza el sentido trascendental, pero cuya validez ontológica queda suspendida.
Si aceptamos la tesis del materialismo, el hombre se define por su capacidad operatoria. Es un animal técnico y simbólico que proyecta trascendencias para organizar su experiencia. Si seguimos al idealismo, el hombre sería una provincia consciente, un nodo diferenciado dentro de una mente universal que utiliza la materia como un sistema operativo. Ambos modelos generan lecturas distintas de los fenómenos religiosos, del sentido de la técnica y del estatuto del conocimiento científico. Y sin embargo, no son meramente excluyentes. El marco materialista permite evaluar críticamente el idealismo y el idealismo puede profundizar el horizonte angular que el materialismo mismo reconoce. En esta fase, en este primer vídeo, he expuesto simplemente el esqueleto conceptual del campo antropológico. Me he limitado simplemente a describirlo y hasta cierto punto a dar unas coordenadas. Evidentemente, en los próximos días pues, voy a tener que argumentarlo pues, de una manera pues, más pormenorizada y voy a tratar de dar cuenta acerca de lo que en este breve vídeo pues se supone que habéis podido entender, ¿no? Si detrás de lo que he explicado, pues existe coherencia, como creo pues que se da, ¿no? Por lo tanto, voy a establecer a lo largo de los próximos días un diálogo crítico con las hipótesis de la conciencia universal desde el punto de vista del materialismo. En el próximo vídeo entraré en el espacio antropológico propiamente dicho y voy a tratar pues, de los tres ejes, del circular, el radial y el angular, y mostraré cómo desde ahí podemos comprender las tesis vinculadas a la visión pues, del animal divino y el concepto que yo tengo acerca de este animal que somos, que necesariamente necesita extraer pues, de la realidad un sentido. Y también trataré de situar la conciencia universal del idealismo como interpretación angular. Con lo cual, bueno, pues esta es la breve presentación. Me jugaré a los chinos, si esto va a acabar siendo pues un vídeo en abierto o si a partir, bueno, eso también depende mucho de vosotros, del entusiasmo que le mostréis. Si no hay mucho entusiasmo, pues irá para la membresía, porque entiendo que es una cosa que no me puedo callar y en el fondo, pues los que están en la membresía están acostumbrados a aguantarme y bueno, pues se supone que es que les gusta, si no son, ¿sabes? Si no son masoquistas. Y si me dais una buena devolución acerca de lo que he estado tratando, pues mientras me sigáis el rollo, pues yo seguiré subiendo vídeos gratis. Con lo cual, pues bueno, pues os envío un saludo muy afectuoso, un abrazo y bueno, estoy a la expectativa de ver cómo reaccionáis a lo que he propuesto. En todo caso, si lo pongo en la membresía, lo pondré también para el círculo exterior, porque últimamente veo que no me he dedicado mucho pues, a cubrir la demanda pues, de los que estáis en ese nivel. Y bueno, pues también hay que justificar los 3 euros que cuesta al mes. Entonces, pues bien, pues irá para allí. Es decir, no, esta es una parte que no, de la que no quiero privar a nadie, no quiero arruinar a nadie, pues con mis explicaciones acerca de lo que yo estimo que es el cosmos. De todas maneras, considero que lo que voy a comentar es como una especie de condición sine qua non para ver dónde ando situado y si para vosotros las coordenadas de lo que enseño en relación pues, con el pensamiento astrológico pues tiene algún sentido. Lo lógico sería pues que os diera pues estas herramientas, ¿no? Con lo cual un abrazo muy fuerte, mañana seguimos y hasta entonces.